Pero bueno, por una condición atípica, el coronavirus fue una condición especial. Y lo que sigue, pues, es adecuarse a la nueva normalidad. ¿Hay alguien en el grupo que no se haya vacunado? Yo. ¿Tú, Valentín, no te vacunaste? ¿Por qué? Es que yo vivo algo retirado de donde está la cabecera municipal de aquí donde yo vivo, pues. Ajá. Ok. Bueno, ese es un punto como para considerar, pues, no asistir. No quiere decir que no tomes clases, simplemente tenemos que buscar la estrategia para que los que no puedan asistir a una clase presencial, pues no asistan. Para mí un requisito que no se ha manejado es que tengan papás o abuelos que sean vulnerables. Yo no sé cuántos de ustedes tengan papás o abuelos con los que convivan diariamente. Primero, que no estén vacunados. Segundo, que tengan alguna de las enfermedades que han manejado como de riesgo: diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿sí? Sobrepeso, obesidad. Si hay alguien, seguramente va a decir: sí, yo tengo mis abuelos, yo tengo a mis papás, viven con nosotros. Ese es otro factor que debemos de considerar para saber si asistimos a las clases presenciales. Y además, obviamente, todas las medidas de control que han estado indicando, ¿no? Algo que yo considero que es también vital es el tiempo que se va a dedicar a la clase. ¿Por qué? Porque en lugares cerrados, en salones, restaurantes que son cerrados, se ha logrado demostrar que el virus llega a una concentración importante después de los 45 minutos. Entonces, estas clases que tenemos de 2 horas, pues no serían adecuadas. Tendríamos que disminuirlas a por lo menos unos 30-35 minutos y después dejar un tiempo para que ventile el salón, para que se baje la carga viral antes de volver a tomar otra clase. Esto obviamente nos va a generar un problema más importante, pero bueno, pues es otra cosa que debemos de considerar. ¿Sí? No sé cómo lo vean ustedes. Pues la verdad está complicado, maestro. Pero pues también para que termine en su totalidad sería mucho tiempo, ¿no, maestro? Yo creo que tenemos que ver, por ejemplo, si empezamos las clases o continuamos las clases presenciales, por ejemplo, si Valentino puede acudir porque tiene factores de riesgo, o si alguno de ustedes tiene abuelos, tiene papás con riesgo, y diga: oye, no, yo quiero cuidarlos, yo no quiero exponerme tanto, pues tenemos que buscar la forma de seguir en parte con las clases virtuales y buscar la forma como para que asistan solamente a lo que es necesario, por ejemplo, a la práctica. Las prácticas sí son esenciales que sean presenciales por el hecho de que tienen que ver cómo se prepara un medio de cultivo, cómo se siembra, cómo ustedes lo tienen que hacer. Pero no sé, ahí
los profesores de la academia qué vayan a decir, qué vayan a determinar. Miren, tengo una presentación de coronavirus que me gustaría compartir la semana que entra. La semana que entra se supone que tendríamos nosotros clase El martes. el 12 y el 15, ¿verdad? Sí. Déjenme ver, quiero hacer unas adecuaciones y la revisamos el 12, martes 12. Lo que quiero es que revisemos qué es lo que se ha publicado acerca del coronavirus, qué es lo que sabemos acerca del coronavirus, y en función de eso que ustedes se empapen un poquito de conocimiento, ¿cómo se puede decir? Conocimiento científico, y que puedan tomar decisiones, porque en función de esto, sí, puede alguien de ustedes decir, ¿sabes qué? Entonces yo sí puedo ir. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo ir, ¿sí? Porque escuchar, por ejemplo, a los políticos, pues los políticos, ellos hablan, ¿sí? En función de recomendaciones que les hacen las academias. Ellos hablan en función de las recomendaciones que les hace la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y luego actúan de otra manera. Yo considero que nosotros, teniendo el conocimiento, pues podemos tomar la mejor decisión. Yo no estoy en el entendido que los tengo que reprobar si no van a una clase presencial. No creo que sea lo justo, ¿sí? Si alguien no puede, si alguien me dice, oiga maestro, pues yo no me vacuné, vivo con mi mamá, la tengo que mantener, o sea, no puedo asistir, no me conviene asistir. Entonces tendremos que buscar otra forma para tomar la clase. Nada más que aquí el detalle es que yo solamente puedo hablar por la clase teórica. La práctica tendrá que verse con los maestros de práctica, que siempre se les ha dado un estatus de independencia porque se molestan cuando no se hace eso, ¿sí? Siempre hemos tenido eso de que nos dicen que se consideran ellos como si fueran profesores de segunda. No, pues son químicos, sí, tienen maestría, sí, saben microbiología, bueno, pues ahí yo quiero pensar que sí. Pero al final, bueno, pues tenemos que llevar la fiesta tranquila y tenemos que decirles, ok, ustedes tomen sus decisiones y evalúen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si quieren, el día 12 platicamos acerca de coronavirus. Tomamos algunas decisiones, ¿sí? Y creo que con esas decisiones que tomemos nosotros, sí vamos a poder definir cómo iniciar, independientemente de las reglas que nos pongan en la escuela, ¿sí? La verdad es de que esta materia particularmente, microbiología, tiene todo el conocimiento para manejar este tipo de bichos. Aunque virología ustedes lo van a ver en octavo, ¿sí? Ahorita puedo yo mostrarles algunas técnicas, algunas estrategias de contención de este tipo de enfermedades. Puedo mostrarle algunas estrategias para que se protejan. ¿De acuerdo? Y eso lo que nos va a llevar es a que
pues tengamos un mejor control de lo que nosotros personalmente, cada uno de nosotros, hagamos sobre nuestro cuerpo. Sí, porque yo soy de la idea de que si alguien me dice es que tienes que utilizar cubrebocas, tienes que ponerte la vacuna, ¿sí? Solamente si tengo el conocimiento voy a hacerlo, ¿sí? Incluso sin que me digan. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, Bueno, vamos a empezar la clase, ¿les parece bien? sí, profe. Sí, maestro. En la clase anterior vimos cómo se generan las clasificaciones taxonómicas en organismos superiores donde se pueden observar las características de cada individuo, pues es fácil agruparlos y por lo tanto también darles un nombre. ¿Sí? Si nosotros agarramos un organismo que tiene 4 patas, que tiene pelo y que hace mu, pues lo podemos clasificar con un nombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con una bacteria? ¿Cómo clasificamos a una bacteria? Primero, ¿cómo agarramos una bacteria y podemos sacar sus características si ni siquiera la podemos ver? Las bacterias, obviamente, pues, al ser seres microscópicos, es más difícil clasificarlas viendo sus características, pero la forma que les comentaba ya la otra ocasión es utilizando lo que es la biovariedad o la identificación por rutas metabólicas. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La clasificación por rutas metabólicas implica que nosotros conozcamos el metabolismo primero y segundo, los puntos del metabolismo que podemos nosotros detectar en cada especie bacteriana. Las especies bacterianas tienen diferentes características. Por ejemplo, hay algunas que pueden utilizar la lactosa, el azúcar de la leche. Hay otras que no lo pueden utilizar. Eso es una característica. Hay algunas que pueden utilizar un aminoácido, lisina, por ejemplo, triptófano. Y hay quienes, por ejemplo, si lo utilizan, además de que lo pueden utilizar, van a producir un compuesto intermediario con el cual nosotros podemos generar un patrón, ¿sí?, de reacciones que según el resultado nos puede identificar al microorganismo, a la bacteria. Y para eso, bueno, tenemos que conocer lo que es una ruta metabólica. Miren, aquí está la definición de una ruta metabólica. Reacciones químicas donde un sustrato se transforma. Vamos a agregarle aquí productos intermedios y productos finales. ¿Por qué agregamos productos intermedios? Eso se los explico en un momentito más. ¿Sí? A través de una serie de metabolitos intermedios, estos serían los productos intermedios, ¿sí?, y que tienen lugar en el metabolismo, en la célula. Estas reacciones bioquímicas son procesos físico-químicos que ocurren dentro de la célula
y que podemos clasificar nosotros en dos partes. Aquellos procesos donde compuestos complejos se rompen a compuestos simples, esto se llama catabolismo. Y aquellas rutas donde compuestos simples se van uniendo para formar compuestos complejos, ¿sí? Para sintetizar compuestos complejos, a eso se le llama anabolismo. Esto en su conjunto se llama metabolismo y cada uno por separado se le llama rutas metabólicas. Las rutas metabólicas seguramente ustedes ya las conocen. Está el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Donde está la glucólisis, ¿sí? La ruta de las pentosas, la fotosíntesis. Todas estas son rutas de los carbohidratos que se unen en algún momento, ¿sí? Con la ruta de los metabolismos, de los aminoácidos, ruta de los aminoácidos, ruta de vitaminas, de lípidos, de cofactores, de nucleótidos, de proteínas. Todas las rutas en algún punto se van a unir. Y al unirse, quiere decir que un compuesto intermedio, ¿sí? De la ruta puede saltar a otra ruta alterna. Por ejemplo, esta de los carbohidratos, ¿sí? Cuando lleguen a este punto, este compuesto intermediario o este producto intermediario, como yo les comentaba, puede saltar a esta ruta y transformarse en un producto diferente al que la ruta original iba a generar. Miren, vamos a hablar del catabolismo. ¿El catabolismo qué es? Pues es cuando agarramos productos complejos. ¿De qué estamos hablando de compuestos? De compuestos complejos. Pues estamos hablando de compuestos grandes o que contienen una gran cantidad de moléculas. Por ejemplo, los carbohidratos, productos complejos de los carbohidratos, pues tenemos el almidón, el glucagón, ¿sí? O glucógeno, la celulosa. Estos compuestos contienen una gran cantidad de un compuesto principal, que es la glucosa, de manera genérica. Cuando unimos la glucosa, ¿sí? De varias formas, nos dan precisamente estos polímeros. Muchos, meros unidades. Entonces tenemos muchas unidades enlazadas, ¿sí? Formando un compuesto complejo. Las grasas, por ejemplo, son polímeros de los triglicéridos. Las proteínas son polímeros de los aminoácidos. Aquí faltan los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son polímeros de los nucleótidos. Entonces, el catabolismo quiere decir que agarramos el almidón, por ejemplo, el glucógeno, lo empezamos a romper hasta que generamos muchas unidades de glucosa, del monómero, ¿sí? Que es la glucosa. Y esta glucosa entra a una ruta que es la glucólisis, seguramente conocen la glucólisis o la ruta de Ender-Mayer, ¿sí? Que nos genera un intermediario que es el piruvato, ¿sí? Y que nos da un compuesto intermediario también, el acetilcoenzima A. Este es el intermediario de la glucólisis, pero el acetilcoenzima A es intermediario en todas las rutas, incluso en la de los nucleótidos, ¿sí? Las grasas se rompen a triglicéridos, los triglicéridos se rompen y se van desmembrando por lipólisis a ácidos grasos primeramente y después por betoxidación
hasta acetilcoenzima A. Las proteínas primero se rompen en aminoácidos. Bueno, primero en péptidos. Hay que poner ahí la palabra péptido. El péptido, si ustedes pueden investigar por ahí en el Google, van a ver que un péptido es una cadena corta de aminoácidos. No llega a ser una proteína, pero sí llegan a ser varios aminoácidos unidos. Bueno, estos péptidos se pueden romper hasta los monómeros, que son los aminoácidos, y los aminoácidos lo primero que hacen es quitarle el grupo amino y se quedan ácidos, ¿sí? La deaminación, que es como se conoce al proceso de quitarles el grupo amino, convierte esos aminoácidos en ácidos simples y una vez que entran a ácidos simples se oxidan rápidamente y llegan a generar acetilcoenzima A. Los nucleótidos sufren ese mismo fin. Bueno, vamos a revisar la glucólisis. No vamos a revisar parte por parte, pero podemos revisar que la glucosa es el arranque de esta ruta metabólica. Primero se fosforila, ¿sí? Se transforma de glucosa a fructosa y una vez que se transforma a fructosa, va a presionarse entrando otro fósforo, se vuelve a meter otro fósforo y entonces se rompen dos compuestos, gliceraldehído y dihidrohidroxicetona. Esta se transforma en gliceraldehído. Al final, aquí es donde continúa la ruta, ¿sí? El gliceraldehído va a soltar el fósforo y al soltarlo también genera hidrógenos. Estos hidrógenos se van a ir una ruta alterna para generar ATP. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Y se va transformando y va soltando el ATP, el fósforo, perdón, que se le suministró acá. Y al soltarlo genera ATP. Quiero que recuerden qué es el ATP, adenosintrifosfato. Ahorita vamos a ver la importancia de esta molécula de adenosintrifosfato, ¿sí? Adenosintrifósforo, trifosfato. Tiene 3 grupos fósforo, ¿sí? Cuando se queda con 2 es adenosindifosfato. Pero su mayor utilidad es cuando es trifosfato. Entonces, esta molécula es muy importante. Bueno, también hay que recordar los hidrógenos. Cuando se sacan los hidrógenos porque rompemos una molécula, ¿sí? Estos hidrógenos es un potencial de hidrógeno, un potencial de energía muy importante que vamos a utilizar nosotros para varias cosas. Entre ellos, si se acuerdan, es para el movimiento de las bacterias a través de los flagelos, que utilizan hidrógenos para su movimiento. Bueno, pero es solamente una de las utilidades del hidrógeno. Ahorita vamos a ver otra. Bien. Entonces se va deshidrogenando, se le quitan los fósforos, ¿sí? Y se va transformando la molécula, ¿sí? Por cambios estructurales, hasta que nos llega a piruvato, ¿sí? Las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van a transformar en 2 moléculas de piruvato. El piruvato es un ácido, el ácido pirúvico. Y entonces ahí técnicamente termina la glucólisis. Hasta que se genera el ácido pirúvico. Del ácido pirúvico hay rutas alternativas. Una ruta que la vamos a conocer como fermentación. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la palabra fermentación. ¿Qué es la fermentación, muchachos? ¿Quién conoce la palabra fermentación? A ver. ¿Qué significa? Bueno, yo tengo entendido que la fermentación es cuando dejas como reposar algo durante bastante tiempo, ya sea como por ejemplo una fruta, y va agarrando como un
sabor más como podrido. Sí, sí, está bien, sí. A ver, ¿alguien más? Perdón, cuando me pongan mensajes, No, no sé cómo verlos, ¿eh? Sí, a ver, ¿quién más? es la transformación de los azúcares a alcohol, profesor, ¿no? Por medio de una enzima. Vamos a ponerlo de rutas, sí, porque son varias enzimas las que pueden intervenir. Está bien. Los azúcares se transforman en alcohol, pero seguramente te ha pasado que agarras una cerveza, ¿sí? Que contiene alcohol, la dejas destapada un ratito, se calienta y luego cuando le das el trago, pues ya no sabe muy rica que digamos. Igual si agarramos una botella de vino tinto, ¿sí? Si agarramos una botella de vino tinto y la dejamos de un día para otro, al otro día que la probamos ya tiene un sabor muy ácido, no muy agradable. Bueno, esto es porque la fermentación puede llevarnos a la formación de alcoholes y ácidos, ¿sí? De una manera, de una forma importante. Y bueno, antes de continuar hacia la fermentación, déjenme decirles que la glucosa puede ser obtenida de diferentes fuentes. Por ejemplo, la trealosa. Trealosa es un azúcar de 4 carbonos. Si ustedes recuerdan, la glucosa es de 6 carbonos. Bueno, a la trealosa se le puede unir una acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, y entonces se transforma en glucosa y puede entrar aquí. La ribosa proveniente del ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, es un azúcar de 5 carbonos igual, se le puede unir una acetilcoenzima A, ¿sí? Y formarnos una de 7 carbonos y después se desprende CO2 y nos genera una glucosa que también entra aquí, ¿sí? La glucosa también entra directo y luego tenemos fructosa, vamos a brincarnos la galactosa, fructosa, lactosa y sacarosa. Estos tres azúcares, perdón, son disacáridos. ¿Qué quiere decir? Que son 2 unidades de azúcar. La fructosa son 2 glucosas, la lactosa es una galactosa y una glucosa. La sacarosa técnicamente son 2 unidades de glucosa también, ¿sí? Entonces estas entran en diferentes puntos y se transforman a glucosa. La galactosa, pues ya dijimos que proviene de la lactosa, de la descomposición, de la ruptura. Malonato es un azúcar de 8 carbonos, hay que quitarle 2, ¿sí? El almidón y el glucógeno dijimos que eran polímeros de glucosa, ¿sí? Todos pueden generar glucosa, todos pueden romperse, pero a lo que voy aquí es de que, por ejemplo, los disacáridos, los polisacáridos y estos compuestos que tienen menos carbonos requieren rutas especiales adicionales para poder entrar a la glucólisis, pero entran. Ahora, punto número 1, no todas las bacterias tienen esas rutas adicionales. No todas las bacterias tienen las enzimas, por ejemplo, para romper el almidón. Eso hace que no todas las bacterias puedan obtener glucosa del almidón. No todas las bacterias pueden obtener glucosa de la lactosa, aunque esté ahí, no tienen la enzima, no la pueden obtener y es nada más cosa de romperla en 2 segmentos y tendrían una cantidad gigantesca de alimento, ¿no? La glucosa, muchachos, es el alimento universal de todo organismo. No hay un solo organismo en la faz de la Tierra que no pueda utilizar la glucosa como alimento, como nutriente. Pero hay muy pocos que pueden utilizar disacáridos
o polisacáridos o compuestos más pequeños. ¿Sí? Bien, entonces esto queda claro. Cualquier compuesto carbonado, cualquier compuesto que contenga polímeros de glucosa, puede entrar a la glucólisis, ¿sí? Posiblemente requiera algunas enzimas más. Es todo. Las tiene, puede utilizarlo. No las tiene, no las puede utilizar. Ok, esto es solamente para reforzar que el glucógeno, el almidón, la sacarosa y la lactosa, ¿sí? La fructosa, pueden entrar en diferentes puntos a la glucólisis. Y a la hora de que están entrando, pueden requerir energía. Para suministrar energía, consumen moléculas de ATP, adenosintrifosfato. El ATP vamos a decir que es una batería, que es un compuesto que da energía. Y gracias a esa energía se puede realizar una reacción de transformación química para que pueda continuar, ¿sí? La ruta. ¿Sí? Aquí donde vean que entra un ATP y sale un ADP, el fosfato que lleva el ATP se va a pegar a la molécula y esa sola unión de la molécula, ¿sí? Puede hacer que esta molécula se rompa muy fácilmente, que es lo que se pretende, ¿no? Al ponerle un fosfato de un lado y otro fosfato de otro, el grupo fosfato es muy electronegativo y cargas iguales se repelen, por lo tanto es muy fácil abrir los enlaces. ¿Sí? Bueno, la glucólisis tiene esa finalidad. Ahora, la fermentación. Dijimos que la fermentación, por un lado, es agarrar un azúcar, el almidón, ¿sí? El azúcar de caña, ¿sí? Que es la fructosa, ¿sí? El azúcar de la leche, la lactosa, el azúcar del maguey, ¿sí? Y entonces agarramos una bacteria que sabemos que fermenta ese azúcar y pues lo va a transformar. Algunas de ellas las transforman en alcohol. Y así conocemos, por ejemplo, que el tequila proviene de un azúcar de maguey. Igual que ¿cómo se llama no es el pulque, no. ¿Cómo se llama? El Tepache. tepache. ¿El tepache de qué es? Ese es de piña, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, soy malo para los alcoholes. No tomo a menos de que me inviten. Qué malo soy. Bueno. Si agarramos, por ejemplo, la leche y la ponemos a fermentar con la bacteria adecuada, entonces nos va a fermentar esa leche y nos va a generar un alimento que acostumbramos frecuentemente. Yo creo que todos han comido yogur. Hay unas enzimas que les dicen como búlgaros, ¿no, profesor? Los búlgaros son las bacterias. Precisamente esos son los microorganismos que nosotros tenemos que buscar. Si tú buscas búlgaros, lo que te va a generar es lo que se conoce como leche agria. No es un yogur, pero es parecido. Ese efecto, algunos pueblos lo logran, por ejemplo, con el simple hecho de escupir en la leche. Toda la familia escupe en la leche y la dejan fermentar y obtienen leche agria, ¿sí? Y el hecho de que todo lo escupan es para quitarle el asco que les pueda dar. Ay, lo escupiste tú, yo ya no tomo. Les ha pasado, ¿verdad? Bueno. Si quieren obtener yogur, pues necesitan buscar otro tipo de bacterias que también están en la boca, ¿eh? Sí, un Streptococcus salivarus, por ejemplo, es el que genera la fermentación de la leche a yogur. O la fermentación de la leche a margarina o ¿cómo se llama esta?
mantequilla, ¿sí? La hace otra bacteria diferente a esta. Entonces, dependiendo de cuál queramos nosotros lograr, pues es la que vamos a poner ahí. Queremos no que nos produzca alcohol, sino que nos produzca ácido. Bueno, entonces vamos a buscar una bacteria que a lo mejor en un primer momento la lleva alcohol y después la lleva ácido. Seguramente ustedes saben que se puede generar vinagre, que es el ácido acético, a partir del azúcar de la manzana, ¿sí? Vinagre de manzana, de la piña, del azúcar de la piña, vinagre de caña, ¿sí? A partir de la caña, etcétera. Entonces, ¿de qué depende? Del microorganismo. Entonces, no todas las bacterias, no todos los microorganismos tienen la misma capacidad. Algunas sí pueden, y incluso algunas solamente se quedan hasta alcohol. Y hay algunas que pasan por el alcohol, pero después llegan a ácido. ¿Sí? Entonces, no todas las bacterias tampoco van a poder llevar a cabo la fermentación. Hay bacterias que no pueden fermentar, nunca van a llegar a estos productos. Pero vean, la ruta para la fermentación láctica, pues nada más llega al piruvato, que es, dijimos, donde termina la glucólisis, y una vez que llega al piruvato, se va a deshidrogenar, se va a hidrogenar a este grupo ceto, le ponen un hidrógeno, ¿sí? Que seguramente lo toman del NAD, niacinadenildinucleótido, generan un alcohol. Aquí ya tenemos el lactato o ácido láctico. Esto es importante que lo mencione. Esta ruta de fermentación la realizan prácticamente todos los organismos, no de manera rutinaria. Por ejemplo, nosotros los humanos, nuestras células pueden generar esta ruta, esta fermentación láctica. Y sobre todo sucede cuando nos vamos al gimnasio. Agarramos las pesas, empezamos a hacer ejercicio, le damos duro, ¿sí? Obviamente mientras estamos con las pesas, pues se demanda una gran cantidad de energía. Entonces, de aquí del piruvato hacia el lactato, pues es una ruta muy, muy corta. Y de aquí se van a generar algunos ATPs, no muchos, creo que son 6 ATPs, junto con la glucólisis y la fermentación láctica, se generan 6 ATPs por molécula de glucosa. Pero se generan tan rápido, pues ¿qué es lo que nos permite a nosotros hacer el ejercicio? Obviamente generan mucho lactato, se genera mucho lactato, mucho ácido láctico, y al otro día ese lactato o ese ácido láctico se cristaliza y es el que hace que nos duela todo nuestro hermoso cuerpo. ¿Les ha pasado? Entonces, te fuiste a correr. Esto es lo que sucede cuando nosotros hacemos ejercicio o hacemos un esfuerzo muy, muy intenso en algún momento, porque no necesariamente es con el ejercicio. Aquí tenemos la fermentación alcohólica. Vean la fermentación de los organismos que pueden llegar hasta el alcohol, que algunos de ellos pueden irse hasta ácido, pero aquí nada más estamos de algunos que pueden llevar al alcohol. Cuando está la fermentación del alcohol, el piruvato, ¿sí? Lo primero que hace es eliminar este grupo ácido, desprendiendo CO2 y se queda un grupo ceto. Este compuesto, ¿sí? Vean, si se fijan ustedes, son 2 carbonos. Aquí nada más se desprendió para liberar CO2. Nos genera lo que se conoce como un acetaldehído. Este compuesto acetaldehído para nosotros es importante que lo localicemos. Lo podemos
que hace reaccionar con un compuesto químico, con un alcohol, y entonces nos revela que la bacteria no está fermentando por esta ruta que no tiene el aldehído, sino que está fermentando por esta ruta que tiene el aldehído, que el producto final va a ser un alcohol. Es muy difícil hacer reaccionar un alcohol, pero lo que sí podemos hacer es hacer reaccionar un aldehído, y entonces eso nos revela una capacidad de alguna bacteria. A esta bacteria puede generar alcohol a través de la ruta del acetaldehído, ¿sí? Y esa característica es la que nosotros podemos utilizar para clasificar a la bacteria. Bueno, la glucosa y el lactato. Recuerden que la glucólisis genera ATP, ¿sí? 2 ATP prácticamente, y 2 hidrógenos, y cada uno de estos hidrógenos va a generar ATP. El balance final del ATP en una fermentación es muy bajo. Entonces no todas las bacterias utilizan la fermentación precisamente por ese hecho, porque genera muy poca energía. Pero hay algunas que lo tienen que hacer, ¿sí? Bien. Por lo tanto, la glucólisis genera ATP y ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico, cuando se mete a una fermentación, va a generar otro ácido, ¿sí? El más común es el ácido acético. El ácido acético, si se fijan, tampoco pasa por el acetaldehído. Entonces, sí vamos a poder nosotros medir, por ejemplo, que el pH de una solución donde se encuentra una bacteria se hace acidificado si ponemos, por ejemplo, rojo de fenol o algún indicador de pH, ¿sí? Mientras haya azúcar, puede estar en pH neutro, pero conforme se vaya generando el ácido, pues nos va revelando que es o que se está acidificando. No podemos medir el pH porque lo que se forma es un alcohol, entonces vamos a hacer reaccionar el acetaldehído, que es un producto intermedio, y entonces vemos que no generó ácido, pero que sí generó alcohol. ¿De acuerdo? Entonces la fermentación es un proceso que nosotros incluso hemos aprendido a utilizar. Fermentamos la cerveza, fermentamos el vino, fermentamos el yogur, fermentamos los quesos, fermentamos el pulque, exacto, el tepache. ¿Alguien sabe hacer tepache? ¿Alguien hace pulque? ¿Tiene en su casa algún destilador, no? ¿Nadie? Bueno, les voy a decir una receta que sí van a poder hacer para utilizar la fermentación en su casa. Tienen que anotarla. Es bien complicado. Anótenle. Váyanse ahorita al Oxxo más cercano, a la tienda más cercana, y se compran un yogur natural de esos que vienen sin azúcar. Bueno, aunque venga con azúcar, pero yo les recomiendo que venga sin azúcar. ¿Sí? Yogur natural. De los más chiquitos que encuentren. Creo que les va a costar, no sé, unos 10, 12 pesos, no sé. Y se compran 1 litro de leche, de preferencia de la entera. Y en un recipiente, en una jarra grande, ponen la leche y le agregan el yogur. Lo mezclan perfectamente bien, lo tapan y lo dejan cerca de un lugar calientito. Los que son de Apatzingán, los que son de Huetamo, los que son de lugares cálidos, pues déjenlo a temperatura ambiente. Los que son de acá de Ciudad de Hidalgo, de Marabatío, que son lugares más fríos, cúbranlo con un mantel o algo que lo mantenga calientito. Y lo van a tener que dejar más tiempo, pero más o menos en un transcurso de entre 12 y 18 horas van a tener 1 litro de yogur, y de ese yogur griego, de ese yogur espeso,
si utilizaron la leche entera. Y eso es una fermentación que ustedes pueden hacer en su casa. Ese yogur que ya prepararon, ustedes le agregan el azúcar o la fruta o la jalea o la mermelada que quieran y hacen el yogur que les venden en 10, 12 o 15 pesos, no sé, pero obviamente van a tener un litro. ¿Cuándo van a volver a comprar yogur? Pues si aprenden a hacerlo, hasta fabricantes se vuelven, ¿no? Digo, es una técnica muy simple. Ya luego vemos la fermentación del pulque o del tequila. ¿De acuerdo? Ok. Tarea, hacer yogur. No se crean. No se las dejo de tarea, se las doy para que lo hagan ustedes y puedan corroborar que se puede fermentar la leche. Oh, ya está mejor. Necesitas probarlo, ¿eh? O sea, necesitas probarlo. Yo aquí en tu casa, ¿sí? Yo no compro yogur. Hay incluso unos aparatitos que se llaman yogurteras, ¿sí? Que son unas pequeñas estufitas que mantienen una temperatura de 35 grados. Y tú pones ahí esta mezcla de yogur con leche y tienes yogur todos los días para comer la cantidad que tú quieras, para usarlo. Hay personas que lo utilizan, por ejemplo, para hacer aderezos y lo utilizan con sus verduras. Hay personas que simplemente le ponen azúcar y se lo echan así, sobre todo cuando tienen niños pequeños, ¿sí? O le ponen mermelada de fresa y en vez de comprar un yogur de fresa, pues ahí lo tienen. ¿Cuál es la ventaja? No tiene conservadores. Puedes hacer la que tú quieras. Tú puedes hacer la cantidad que quieras. ¿Cuánto necesitas? Bueno, entre más yogur ocupes, deben de ser unos 80 mililitros, ¿no? Un yogur chico no es tanto, ¿eh? Es muy poquito, digo, la cantidad que se ocupa. Y puedes utilizar menos cantidad, sí, pero te va a tardar más en formar el yogur, porque tienes que darle oportunidad que las bacterias se multipliquen y vayan formando el ácido láctico. ¿Sí? Igual, por ejemplo, para hacer queso, el cuajo que utilizan son bacterias. Le tienen que dar el tiempo y tienen que darle la temperatura para que la leche vaya, mejor dicho, para que las bacterias vayan consumiendo la lactosa y vayan formando el ácido que va a hacer que precipiten las proteínas de la leche, que es el queso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cantidades? La cantidad puede ser poquita, pero te va a llevar más tiempo. ¿Sí? Pero se te va a hacer. Incluso hay una técnica para generar queso sin bacterias, agregándole vinagre. Nada más que el queso va a llevar mucha lactosa, eso sí. ¿El yogur? Ok. ¿Dónde vives? ¿Es caliente o es frío acá, Camarón? No, perdón. Sí, es acá para Guanajuato, ¿no? Es de donde son las acambaritas, ese pan. Y por los trenes, ¿no? Porque allí era una zona de tránsito de trenes. Ok. Sí, mira, es conveniente que lo pongas en un lugar calientito. Acuérdate que las bacterias van a crecer idealmente mejor a 35 grados. Si todavía en tu casa utilizan estufa de gas con estos pilotos de gas, ¿sí?
ponlo cerca porque el piloto de gas mantiene la temperatura, ¿sí? Y nada más sí tápalo, ¿sí? Que no le vaya a caer por ahí un insecto de esos que buscan ácidos, ¿sí? Porque sí hay muchos. Y entonces lo dejas toda la noche y al otro día vas a tener el yogur. Mezcla 1 litro de la leche con un yogur pequeño y al otro día lo tienes indiscutiblemente. Sí, si quiere, sí, háganlo, por eso les doy la receta. Si quieres utilizar más leche, pues obviamente agrega mayor cantidad de yogur. O prepara primero 1 litro y luego agregas a ese litro unos 4 o 5 litros de leche y vas a ver cómo en cuestión de 24 o 48 horas vas a tener una cantidad importante de yogur, incluso para vender, ¿sí? Puedes iniciar tu negocio allí en Acámbaro, ¿sí? Puedes vender yogur para las acambaritas, ¿no? Y tú le pones el azúcar o la fruta que quieras. No sé qué fruta haya por aquí lado. ¿Sale? Bueno. ¿Profe? Sí. Adelante. ¿Quién Y más se por va a preguntar? fruta, yo. Sí, adelante. Y por fruta, o sea, ¿debe ser fruta fresca o una mermelada o Lo que tú qué? quieras ponerle, mira, por ejemplo, ahorita se están utilizando mucho los berries. Tú quieres hacer dieta, quieres además utilizar berries, pues agarra tu yogur, ¿sí? Recién preparado, le pones tus berries incluso enteros, no se los despedaces, y le agregas un sobrecito de azúcar dietética, ¿sí? Y vas a tener un yogur de frutas muy rico. Tengo una amiga que incluso alguna vez me dio una receta para hacer aderezos. El yogur tiene la ventaja de que también tiene poca grasa, se consume algo de las grasas que tiene. Entonces es muy bueno para las dietas. Y ella haciendo su dieta dice, mira, le agregas al yogur no sé qué tantos aderezos y te va a quedar, no sé qué tantos productos y te va a quedar un aderezo para tus verduras riquísimo. No vas a dejar de comer verduras, ¿sí? Bueno, hasta que sale tu lado carnívoro. Entonces pueden usar cualquier azúcar, Maestro. Sí, adelante. Y puede ser en cualquier recipiente, cualquiera, o sea, en vidrio o plástico. Sí, es indistinto, Te digo, mira, hay incluso lo que se llaman las yogurteras. Son unos recipientes, imagínense, no sé, una olla, una cacerola, no una olla, una de las que tienen tapa. Una olla, ¿sí? Y ahí pueden meter ustedes vasitos de plástico, vasitos de vidrio, vasitos del que quieran. Las que venden traen su resistencia para calentarlo, pero si ustedes tienen una olla y lo ponen sobre el piloto, por ejemplo, con un poquitito de agua, eso les va a generar la temperatura para que se mantengan calientitos y se vaya transmitiendo el calor hacia la mezcla de yogur. Pero si no tienen ninguna de las dos cosas, no se preocupen. O sea, las bacterias de todos nos van a crecer quizás más lentas. A lo mejor lo van a tener que dejar no solamente toda la noche, sino todo el día, pero al final de un día van a tener su yogur. ¿Sí? Entonces métanlo en una olla de esas grandes donde puedan acomodar sus vasitos. Si no tienen vasitos de vidrio, pues metan vasos de plástico. E incluso las pueden meter en bolsas. ¿Sí? Lo ideal es de que estén abiertas. Igual que el yogur que utilizaron, el yogur natural. Bueno, porque va a estar un poquito más líquido. Si utilizan la leche entera, por ejemplo, al final de 12 horas, de 16 horas,
a 35 grados, queda una pasta como cremosa, como una crema. ¿Sí? Inmediatamente ustedes reconocen que si no está así, le hace falta tiempo. Utilizando leche entera. Y utilizando leche de esta rebajada, ¿cómo le llaman? De la que viene rebajadita, pues. ¿Deslactosada o light? No, de la otra, de la dietética. Bueno, no, de la que le quitan la grasa. Cuando le quitan la grasa, también le quitan parte de las proteínas, entonces les va a quedar un líquido. Ándale, la descremada. ¿Sí? Le quitan proteínas y al tener menos proteínas, pues también es una leche que no les va a cuajar, que no les va a hacer una pasta tipo crema. Les va a hacer solamente un líquido más, sí, más denso, pero no como cuando viene la leche entera. ¿Sí? La crema también lleva proteínas, entonces al quitarle la grasita, se van una buena cantidad de proteínas y la leche descremada, pues, también viene reducida en proteínas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, continuemos porque seguimos por la ruta alternativa. Miren, aquí el piruvato también se puede unir a un compuesto que es la coenzima A. La coenzima es un compuesto orgánico que va a aceptar un grupo acetilo. El grupo acetilo, pues aquí lo tienen ustedes, ¿sí? El piruvato, obviamente, está compuesto por 3 carbonos, 2 de ellos tienen un grupo ceto. Bueno, el grupo ceto del extremo también más bien se comporta como un ácido por la unión aquí. Entonces tenemos ese acetilo. Ese se une de manera covalente a la coenzima A, y esta coenzima A, la acetilcoenzima A, es una especie de, ¿qué les puedo decir? Como un tabique. Como un tabique. ¿Por qué como un tabique? Porque si ustedes quieren construir una casa de un piso, la pueden construir. ¿Sí? Si quieren hacer una casa de 5 pisos, también la pueden construir. Si quieren construir un castillo, también lo pueden construir. O sea, es una unidad, un monómero que puede utilizarse para construir lo que quieran o que puede utilizarse para obtener energía. Mire, aquí están todos los polímeros, ¿sí? Que se transforman en monómeros y que se van a degradar. Todos se degradan a acetilcoenzima A. Por catálisis, por ruptura, llegan a acetilcoenzima A. Que ya dijimos, es el tabique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de la acetilcoenzima, ¿sí? A lo mejor esta proviene de proteínas, llega a acetilcoenzima A y puede transformarse en grasas. Yo como mucha proteína porque voy mucho al gimnasio, ¿sí? Empiezan a consumir una gran cantidad de proteínas y luego de repente ven, oye, pero tengo llantitas. ¿Por qué? Si no como grasa. Bueno, porque nuestro cuerpo, ¿sí? Agarra la acetilcoenzima A y dice, pues no estás gastando toda la energía que te generan las proteínas, así que parte la voy a guardar. Y la guarda como lípidos, que es una fuente muy importante de energía. Y es la principal forma de almacenar esa energía. ¿Sabes qué? Como mucha grasa, pero si hago ejercicio y si tengo músculo. ¿Por qué? Porque esta grasita también nos lleva a acetilcoenzima A y también a partir de la coenzima A se generan aminoácidos y proteínas. Yo como muchos carbohidratos. Casi no como ni lípidos ni proteínas. Hay pueblos indígenas, por ejemplo, que acostumbran mucho a comer no oleaginosas, ¿cómo se llaman? Leguminosas.
Y las leguminosas sí tienen proteínas, pero la mayor parte son carbohidratos. ¿Sí? Bueno, las personas están muy, muy enteras, muy firmes, porque estos carbohidratos se degradan a acetilcoenzima A y de aquí generan sus proteínas para sus músculos. ¿Sí? Entonces la acetilcoenzima A puede utilizarse para construir incluso azúcares. Aquí no lo dice, pero esto también nos puede llevar a generar azúcares. Quizás no de manera directa como se ve aquí, pero a través de este ciclo, vean, la acetilcoenzima A se mete a este ciclo de Krebs y desde aquí se revierte y nos puede generar azúcares. Entonces, la acetilcoenzima A es el intermediario más importante de la síntesis y de la catálisis. Todo radica en este compuesto. Y este compuesto, les decía, bueno, se forma la acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de el citrato. El ciclo de Krebs tiene una función muy, muy particular. Por un lado, va a generar hidrógenos, es decir, por cada acetilcoenzima A que entre, va a desprender 4 hidrógenos y va a desprender 2 dióxidos de carbono. ¿Sí? Los hidrógenos se van a ir a esta ruta, a la ruta del transporte de electrones o la fosforilación oxidativa que también conocemos, que es especialista en generar ATP. ¿Sí? Pero también va a generar una gran cantidad de intermediarios que se van a ir hacia la ruta de los aminoácidos, de la génesis de aminoácidos, ¿sí? O hacia otra como la de carbohidratos, la génesis de carbohidratos. Entonces, el ciclo de Krebs tiene estas dos funciones: la obtención de energía o la generación de intermediarios para alimentar otras rutas de génesis, de generación de nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí radica la importancia de estudiar el metabolismo, porque la glucosa, en la ruta de Ender-Meyer-Parnas, ¿sí? Que la glucólisis hasta piruvato, cuando se va a acetilcoenzima A y entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, pues entonces se generan todas estas moléculas, todas, ¿sí? Son azúcares, son compuestos carbonados, para que me entiendan. Y estos compuestos carbonados pueden extraerse de aquí y mandarse, por ejemplo, a la síntesis de proteínas o de aminoácidos o a la síntesis de grasas, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, la ruta de la glucólisis puede estar unida a la Warburg-Dickens. Esta ruta, ¿sí? Es la que nos genera las pentosas. Y las pentosas, ¿cuáles son? Ya dijimos, ribosa y desoxirribosa. Entonces, esta puede llevarnos a la síntesis de ácidos nucleicos o de nucleótidos, de los azúcares que se ocupan en los ácidos nucleicos. Y cuando se degradan esos ácidos nucleicos, los azúcares pueden entrar aquí hasta la glucólisis. ¿Sí? De la misma manera, la eritrosa, por ejemplo, los azúcares de 4 carbonos que decíamos, pueden pasar de manera alternativa a través de esta ruta hacia la glucólisis, o se pueden generar, ¿sí? Que algunos de ellos sirven para estructurar o algunos compuestos estructurales de la membrana y de la pared celular. Bien, lo importante aquí que ahorita quiero que vean es, por ejemplo, que en el ciclo de Krebs se van a generar hidrógenos. Aquí hay hidrógenos. ¿Esto qué significa? Que estamos teniendo el NAD y el NADP
niacina de dinucleótido, niacina de dinucleótido con fósforo, ¿sí? Extrayendo del ciclo hidrógenos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. ¿Sí? Que de la glucólisis también se extraen hidrógenos. Les dije hace un momentito, ¿recuerdan al ATP? ¿Recuerdan a los hidrógenos? Ok. Estos hidrógenos siempre son importantes, se extraen de varias rutas, en varios puntos, ¿sí? Aquí los pongo. En sí, la glucosa que entra y se transforma en acetilcoenzima A, entra, forma de un compuesto de 4 carbonos, uno de 6 carbonos, y se va transformando, ¿sí? Y se le van arrancando los hidrógenos, ¿sí? Quitamos los hidrógenos y luego se quitan los compuestos carboxílicos para generar CO2. El CO2 que nosotros eliminamos viene del ciclo de Krebs. El que nosotros estamos eliminando a través de la respiración viene del ciclo de Krebs, ¿sí? Y los hidrógenos son los que se llevan a la fosforilación oxidativa. Niacina de dinucleótido, pues es esta molécula. Sí, tiene ribosa, tiene este compuesto que es el NAD. Y cada vez que acepta un hidrógeno, pues se forma aquí un enlace y de esa manera los transporta. ¿Sí? Obviamente también lleva los electrones que forman el enlace, no solamente el hidrógeno. Y ahí radica en tener la energía adicional, porque un hidrógeno solamente tiene un electrón y se lleva 2, si se fijan. Bien, estos hidrógenos son transportados a la membrana celular. Recuerden, la membrana celular tiene varias proteínas y decíamos, aquí está la fosforilación oxidativa. Hay varias enzimas, ¿sí? Varias enzimas que van a recibir estos hidrógenos y que cuando los pasan a través de ellas van a extraer la energía de los electrones. ¿Sí? Y van a hacer que estos hidrógenos además se concentren entre la membrana celular y la pared celular. Estos hidrógenos son los que se utilizaban, si se acuerdan, para hacer que se movieran los flagelos. Entonces las bacterias van a tener aquí un potencial de energía, un potencial de hidrógenos para mover flagelos. Pero también esta otra proteína que se encuentra aquí toma los hidrógenos, ¿sí? Que vienen con sus 2 electrones que están cargados, ¿sí? Y resulta que le quita los electrones, saca la energía y transforma el adenosín difosfato, ¿sí? Lo une con un grupo fosfato y genera el ATP, que yo les decía, acuérdense del ATP. El ATP es la molécula que podríamos decir que es una batería, que es un acumulador de energía. ¿De dónde obtiene la energía? De los hidrógenos que le quitamos en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, esta energía se almacena en el ATP. La fosforilación oxidativa, por lo tanto, es un proceso que en las células eucariotes, en las células de animales y plantas, se lleva a cabo en las mitocondrias, pero en las bacterias se lleva en la membrana celular. Ahí es donde vamos a encontrar estas proteínas de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que les llamamos citocromos, ¿sí? Y que son las que nos permiten a nosotros energizar a los hidrógenos para poder extraer los hidrógenos y que la energía que transportan, extraer los electrones y que la energía que transportan esos electrones la podamos aprovechar para formar los enlaces. Y aquí está el ATP, esta es la molécula de ATP. Adenosín, ribosa, ¿sí? Y luego 3 fosfatos, 1, 2, 3 fosfatos. El grupo fosfato está unido a oxígenos. Ustedes recuerdan
De entrada, primero que el fósforo es regularmente electronegativo, pero el oxígeno es de las moléculas más electronegativas que hay. Cargas iguales se repelen. Para mantener estos enlaces entre moléculas que se repelen, se requiere una gran cantidad de energía. Por lo tanto, esta molécula, en estos enlaces diéster, ¿sí? Diéster porque se comparten con grupos cetos, bueno, con oxígenos de doble enlace, resulta de que es la molécula que más energía puede acumular en esos enlaces. Por lo tanto, su uso permite prácticamente formar cualquier enlace en otras moléculas y almacenarlas, ¿sí? De tal forma que las tengamos disponible para las reacciones de creación de nuevas moléculas. La ruptura de este enlace y el cambio simple de estos electrones para que se desprenda un grupo fosfato, ¿sí? Genera 7.7 kilocalorías por mol. No hay otra molécula, ¿sí?, que pueda generar esta cantidad de energía. Por eso al ATP se le conoce como el acumulador de energía más importante, o la batería, como le quieran llamar. Por eso lo vamos a ver que entra, ¿sí? Dona el grupo fosfato, pero además dona la energía para formar enlaces covalentes. Entra como ADP, saca el grupo fosfato y se forma el ATP y saca la energía de esos enlaces. Bien. Para que me entiendan de qué estoy hablando, por la vía fermentativa, la formación de alcoholes y ácidos, por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis y se va hacia acá, se obtienen 6 ATPs de energía, ¿sí? En cambio, cuando una molécula de glucosa entra y se va hacia la acetilcoenzima A y luego al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa, genera 32 ATPs. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pues que la ruta es más larga, ¿verdad? Llega a acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y luego fosforilación oxidativa. Exactamente, ¿sí? Por eso mismo genera más ATPs. Pero cuando requerimos o demandamos una gran cantidad de energía, pues alternativamente puede irse hacia acá, que es lo que nos pasa con el ejercicio, ¿verdad? Claro que después de un tiempo de estar haciendo ejercicio, pues se va nivelando y se va yendo hacia acá. Por eso cuando uno deja de hacer ejercicio, muchachos, resulta de que para de golpe toda la glucosa que estaba llevando hacia acá, ¿sí? Y entonces se pone uno gordito. Ustedes vean, bueno, no vean, ustedes véanse. Ustedes son jóvenes y varios de ustedes seguramente hacen ejercicio y dejan de hacer ejercicio y se les hacen llantitas o les empieza a crecer o les empieza a generar grasita en los músculos, ¿sí? Exactamente. Exacto. Bien, entonces, nada más para terminar, porque cada una de estas características, ¿sí?, estas rutas, nosotros las vamos a poder ir identificando por los intermedios, pero también vamos a identificar una parte importante, ¿sí?, como característica de las bacterias. Por ejemplo, en el aceptor de hidrógenos que se utiliza. Nosotros, en nuestras células, ¿qué aceptor de hidrógenos utilizamos? El oxígeno. ¿Sí? Hidrógeno más oxígeno y generamos agua. ¿Sí? Por lo tanto, utilizamos un metabolismo o una respiración aerobia, le llamamos nosotros así. Muchas bacterias lo utilizan.
Pero hay otras bacterias que pueden ser anaeróbicas porque utilizan diferentes sustancias como aceptoras o que reciben receptoras de estos hidrógenos. ¿Cuál? Por ejemplo, las que utilizan azufre, ¿sí? Los sulfatos generan sulfuros o ácido sulfídrico. Los nitratos generan nitritos. El hierro, pueden utilizar hierro, ¿sí? Hierro oxidado para reducirlo. Fumarato para generar succinato. Estas bacterias que utilizan diferentes aceptores de hidrógenos se conoce como que tienen una respiración anaeróbica. Anaeróbica porque no utilizan oxígeno. Muchas de estas bacterias nosotros las exponemos al oxígeno y no crecen o se mueren. Y luego hay bacterias que no pueden vivir sin oxígeno. Entonces, a estas les llamamos aerobias estrictas, a estas les llamamos anaerobias estrictas. Y hay otro grupo que pueden utilizar ambas, a esas les llamamos facultativas. Conocer qué tipo de aceptor de hidrógenos tienen nos permite a nosotros saber también si la bacteria es anaerobia o es aerobia o es facultativa. Y ya con esas características ya podemos clasificar casi saber qué bacteria es la que está generando la acidificación del vino, la acidificación de algún compuesto, una infección. Sí, hay infecciones, los que se van al área clínica se van a dar cuenta que hay infecciones generadas exclusivamente por bacterias anaerobias. Y hay infecciones generadas exclusivamente por bacterias aerobias estrictas. Y ya las podemos identificar muy fácilmente cuando tenemos identificado que utilizan estas características. ¿Sí? Lo que les decía es solamente el aceptor de estos hidrógenos. ¿Sí? Es el que se utiliza precisamente y el que define si la bacteria es aerobia o anaerobia. ¿De acuerdo? La generación de energía es igual. Bueno, los hidrógenos recuerden que también nos sirven, ¿sí? Para meter sustancias a través de la membrana, que a través transporte activo, perdón, y nos sirven también para el movimiento de los flagelos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe. No, profe. ¿Nadie tiene dudas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Creo que no, profe. Ok. El tema es más largo y lo voy a dejar hasta aquí por cuestión de aburrimiento, ¿sí? Lo vamos a retomar en 8 días. Recuerden que el martes vamos a ver algo sobre el COVID para poder tener un regreso a clases más adecuado. Y pues les encargo que vayan estudiando. ¿Sale? No les he pasado las presentaciones anteriores, ¿verdad? Acuérdenme, Estefanía. ¿Andas por ahí, Estefanía? Creo que ya se fue a comer Estefanía, no nos invitó. Bueno, acuérdenle que me pida las presentaciones, por favor, ¿sale? Y dejamos hasta aquí, nos vemos el día de el martes. ¿Sale, muchachos? Cuídense, que tengan bonito. Sí, maestro, gracias. Igualmente. Preparen el yogur y me platican cómo les quedó. Ok, profe. Gracias. Nos vemos, maestro.